Hola a todos, mirad, estoy aquí con el ganado, que estas son las que tenemos un poquito estropeaínas, que estamos avanzadas para parir y las tenemos aquí apartadas del resto porque tienen que estar más tranquilas, no tienen tanta fuerza para andar, ni para correr, ni para seguir el ritmo del rebaño. Entonces las tenemos aquí apartadas para que coman y estén tranquilas y cuidarlas un poco más que a las otras porque lo necesitan. El otro día hicimos una selección y las peores pues las hemos dejado apartadas. No veis que están bastante delgadas, pero porque también le está tirando mucho el cordero ya, le tira mucho de los nutrientes y de la energía de la madre, ¿no? Para crecer el cordero, ¿no? Porque están gestando. Entonces necesitan comer pues el doble, el triple de lo que comen normalmente y por eso las tenemos aquí apartadas, solamente a estas. Así que no veis que están un poquito delgadas, ya están mejores, están mejor. Se están recuperando aquí, en cuanto las hemos separado se han empezado a recuperar. Y ya os digo que están, pues, son de casi de las primeras que van a empezar a parir y necesitan pues mucho más cuidado porque ya estaban, necesitan hierba verde al final. El ganado necesita hierba verde, por eso tenemos algunos espacios como este reservados precisamente para casos como este. Y si no hay hierba verde, pues muchas alpacas y echarles pienso. Nosotros a estas, mientras tengan este cacho aquí de verde, pues no hace falta echarles pienso porque todos los nutrientes realmente que necesitan están en la hierba verde. Y aprovechando este rato de tranquilidad y armonía casi primaveral que tenemos ahora mismo, quería contaros algo que le pasó a mi padre el otro día, que es algo que me ha pasado a mí varias veces, pero que no puedo evitar comentarlo porque la verdad es que me hierve la sangre con estos temas. Sé que muchos me vais a decir, no hagas caso a las críticas, pero a las críticas constructivas hay que hacerles caso para mejorar como persona. A las críticas que son absurdas no hay que hacerles caso, pero de vez en cuando hay que defenderse de los ataques, porque no podemos permitir tampoco que ciertas personas nos estén continuamente machacando y nosotros no hacer nada. También de vez en cuando hay que enseñar los dientes para que la gente sepa que te puedes defender. El caso es que la semana pasada o hace unos días, no recuerdo exactamente, fue el 12 de octubre, fue el Día de la Hispanidad, ¿no? Entonces a mi padre le gusta mucho el Día de la Hispanidad porque mi padre es muy hispanista. Hispanista no en el sentido de estudioso de la hispanidad, sino hispanista, que es como un neologismo, yo creo, en el sentido de que cree que la civilización hispana tiene que estar unida y todos los pueblos hispanos somos iguales y tenemos que estar unidos, ¿no? Y tener unas políticas comunes porque al final somos lo mismo, ¿no? Yo también, en mis ideas sobre la hispanidad van en ese sentido, no que España lleve la voz cantante de nada, sino que los pueblos hispanos como iguales seamos una civilización y estemos unidos, ¿no? Entonces mi padre hizo un comentario en el Día de la Hispanidad y dio algunos datos históricos de cosas de la historia que él conoce, porque a mi padre, a pesar de que tiene 0 estudios, y cuando digo 0 es 0 estudios, pues le encanta la historia y no lee libros de historia. Alguna vez le he visto echarle un ojo, pero le encanta ver vídeos de historia, le encantan los documentales, le encanta todo lo que tenga que ver con la historia, le gusta mucho a mi padre. Entonces sabe ciertas cosas y pues eso, hizo un comentario sobre la hispanidad y comentó algunas cosas que han pasado en la historia relacionadas con la hispanidad. Bueno, pues recibió muchos comentarios positivos, pero no sabéis la de comentarios negativos que recibió mi padre sin meterse con nadie, porque no se metió con nadie, simplemente comentó algo que a él le parece interesante y compartió sus ideas. Bueno, ¿qué dos tipos de comentarios? Uno, de gente que está o bien en contra de la hispanidad o que no creen que los pueblos hispanos seamos iguales o bueno, simplemente con ideas diferentes a las de mi padre. Y otro tipo de comentarios del tipo, no hables nada de historia, tú no tienes que hablar nada de historia ni tienes que hablar de política, tú habla de campo, que es de lo que sabes, y no hables de nada más. Claro, le decían que qué pintaba mi padre, que pintaba él hablando de historia, si mi padre no es historiador, ¿no? Es como cuando a mí me dicen que hago hablando de política, alguna vez que comento cosas de política, pocas veces, pero cuando lo hago, si yo no soy politóloga, ¿no? Entonces, hemos llegado a un punto en esta sociedad en el que si no eres futbolista no puedes hablar de fútbol, si no eres historiador no puedes hablar de historia, si no eres politólogo no puedes hablar ni de política ni de geopolítica, si no eres no sé qué no puedes hablar de... O sea, tienes que tener una profesión para poder hablar de cualquier tema. Entonces la gente ya no puede hablar con libertad. Y luego dicen, es que la gente y los jóvenes no se interesan por la política. Es que la gente pasa de la política. ¿Cómo no van a pasar de la política? Si cuando una persona que no tiene ni puñetera idea quiere hablar algo de política, rápidamente le dicen, tú no hables que no tienes ni idea. Entonces es normal que la gente se cohíba y diga, no, yo de eso no hablo, que no sé. Pero es que en hablar, en comunicarse, es donde está el aprendizaje realmente. Nosotros cuando somos niños, ¿cómo aprendemos? ¿Aprendemos leyendo? Porque yo creo que no.
¿Cómo aprendemos de la vida y de todo? Aprendemos hablando, comunicándonos con nuestra familia, con nuestros padres, con otras personas. Hablando se entiende la gente, y es que hablando es como se aprende. Porque si tú hablas con una persona, hablas abiertamente de política, otro te contestará y te dirá su opinión. Y a lo mejor aprendes de algo que no sabías. Entonces, si nadie habla de lo que no sabe, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que estudiar una carrera y un máster para poder empezar a hablar y a dar nuestras opiniones? Una cosa es que nos inventemos las cosas y que haya gente que se invente las cosas y que diga barbaridades. Pero dar una opinión, aunque se tenga un conocimiento básico, no es algo malo. Es lo correcto, es lo ideal. ¿Y sabéis lo peor de todo? Lo que más me ha molestado en el caso de mi padre, que todos los datos históricos que dio mi padre son correctos. Son correctos e irrefutables. Mi padre no se equivocó en los datos históricos que dio, no se equivocó. Todo lo que dijo mi padre es correcto. Pero aún así, hubo gente que le escoció en el alma ver a un campesino del pueblo llano hablando de política y demostrando que los campesinos tenemos cultura. Sin tener estudios. Yo sí tengo estudios, pero mi padre tiene 0. Y tiene más cultura en el ámbito de la historia que mucha gente que tiene 2 carreras y tropecientos másteres. Y luego demás títulos. Es que sé que hay gente que le duele en el alma, de verdad. Y además, con lo que se refiere a la política y a la geopolítica, más derecho que un campesino a hablar de geopolítica no tiene nadie en este país. No tiene nadie. Porque a los campesinos, a los agricultores, a los ganaderos, nosotros somos los primeritos a los que les afecta directamente la geopolítica. Así que más derecho que nosotros a hablar no tiene nadie. Y de la Unión Europea y de las políticas comunitarias. No tiene nadie. Ningún señorito repeinado. De verdad os lo digo. Perdonad que me ponga así, pero es que me duele en el alma. Porque es un estigma del campo el que todavía, y es triste, tan triste que todavía haya gente que crea que un campesino, yo digo campesino porque es que estoy orgullosa de ser campesina, no me parece un término despectivo, sino al contrario, es un orgullo poder trabajar del campo y poder trabajar de lo que me gusta. Es tan triste que haya gente todavía que crea de verdad que nosotros, la gente de a pie, la gente trabajadora, yo digo agricultores y ganaderos porque es lo que yo soy, pero cualquiera, un camarero, una peluquera, un albañil, un electricista, que cualquier persona de a pie con profesiones y oficios normales y corrientes, que crean de verdad que no tienen derecho a hablar de política o que no saben nada de política ni de geopolítica, hay mucha gente de a pie que sabe más de geopolítica y de política que muchos estudiosos, que mucha gente que son, que se creen que son eruditos de algo. Y lo único que tienen es mucha palabrería. Porque si vais al fondo del asunto, conocimientos profundos no os creéis que tienen. Palabrería mucha. Hay mucha gente con muy buena palabrería. Pero luego analizamos de verdad qué conocimientos tienen y tienen los mismos conocimientos que cualquiera. Solo que lo saben expresar mejor, de una forma más rimbombante. Y otra cosa también que quiero decir es que, personalmente, prefiero a las personas que realmente son incultas, es decir, que vamos a poner que una persona es muy inculta, que no tiene ni idea de lo que habla, que no tiene ni idea. Prefiero una persona que no tenga ni idea de nada, pero que sea una buena persona y que tenga una buena educación y no sea un arrogante y un elitista, antes que a esa gente que siempre están criticando a los demás y diciéndole a los demás lo que tienen que decir y lo que no. Y qué derechos tienen a hablar sobre qué temas. A esa gente que se creen más que los demás, porque no es más que eso al final, ¿eh? Se creen más que los demás, creen que son superiores, son elitistas. Y lo he dicho muchas veces, no soporto a la gente elitista. Me da igual cuánto dinero tenga una persona, me da igual cuántos contactos, me da igual cuánta influencia tenga una persona. Si eres un gilipichi, eres un gilipichi. Tengas 1 millón de euros o tengas 10 euros, tengas no sé cuántos contactos o no tengas nada. Me da igual. A las malas prefiero una persona que tenga saber estar. Así que nunca, jamás dejéis que nadie os cohiba. Y si hoy os interesa un tema y no tenéis ni pajolera idea de ese tema, pero os interesa por el motivo que sea, bueno, pues estudiadlo. Pero también hay que saber que hay personas que están todo el día trabajando, que tienen familia y que no se pueden permitir el lujo, ni se han podido permitir el lujo sus padres de darles estudios y de que estén todo el día estudiando y todo el día haciendo un máster o un doctorado, no sé qué. Mucha gente que ni tienen la oportunidad, ni la han tenido, ni la van a tener. Mucha gente, desgraciadamente. Así que un poquito de educación. Y esto no es alardear de la incultura.
No es que haya que sentirse orgulloso de ser inculto, en absoluto. Una persona tiene que intentar saber cada día más y tenemos que intentar ser lo más cultos que podamos. Cada uno, pues eso, cada uno como pueda y hasta donde pueda. Porque por circunstancias de la vida de cada persona, pues no podemos ser todos unos eruditos, de verdad, ni unos ilustrados. Pero eso no significa que una persona no pueda hablar, ni tener unos conocimientos básicos, ni dar una opinión general sobre todos los aspectos de la vida, de la política, de la historia y de lo que le dé absolutamente la gana. Y más si encima realmente sabe y conoce los datos históricos, como en el caso de mi padre. Si sabes algo, lo dices, si quieres decirlo, aunque no sea algo que sea de tu profesión o de lo que sea. Porque si no, ¿en qué sociedad nos estamos convirtiendo? Si solamente pueden hablar la gente que tiene estudios, en una sociedad elitista. Y eso no es bueno, ni sano. Entonces no se trata de alardear de la incultura, se trata de que la gente, cada uno, tiene lo que puede. Y la gente tiene que ser libre para hablar. Y ya habrá otros que lo corrijan, o ya se aprenderá. Y tenemos que intentar ser lo más cultos que podamos. Porque eso también es lo bueno para la sociedad. Y para un pueblo que sea culto, pues mejor le irá. Así que mi padre seguirá hablando de historia cada vez que le dé la gana. Yo hablaré de política cuando me afecte o cuando yo crea que necesito hacerlo. Porque yo a veces siento que me gusta compartir mis opiniones, sobre todo si son temas que me afectan, como por ejemplo este. Me gusta saber qué piensa la gente, me gusta expresarme y comunicar, me gusta hacerlo. Y no voy a dejar que nadie me cohiba, y mi padre tampoco. Y no permitáis nunca que nadie os cohiba. Tenéis que intentar ser mejores, pero que nunca os quite la libertad, que nunca nadie os quite las ganas de aprender, aunque sea algo que no sea de vuestra profesión o no sea algo, digamos, que esté relacionado con vuestra vida cotidiana. Que no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Así que nada, voy a seguir ahí con este ganado que les estoy escuchando de fondo y me están aquí arrullando con el sonido de los campanillos. Que con este sol y esta temperatura que tenemos me voy a quedar aquí, vamos, me voy a echar la siesta aquí hoy. Así que nada, venga, nos vemos.